sí, una entrega más de este su programa Por una Buena Vida. Idea y conducción, la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y hoy de manteles largos, porque no es la primera vez que nuestro amigo Alberto Cabrera nos visita en la radio, y hoy para anunciarnos cosas muy, pero muy interesantes. Amigo, gracias por venir. Yo sé que estás sumamente ocupado, que la vez pasada no pudiste venir porque estabas tapado de trabajo, sí. Pero bueno, pudiste venir hoy. Muchas gracias por la invitación. Los micrófonos son tuyos. Ahí tenés agüita, ahí tenés caramelos para la garganta, ahí. Bueno, contanos un poco de todo esto que vos hacés, todo este conocimiento que tenés, todas las cosas que me mandaste vía WhatsApp, interesantísimo, sobre la energía, sobre los biorritmos, sobre el doble de cuerpo en el futuro. Contanos todo esto tan interesante y científicamente comprobado. Sí, así es. Bueno, nada, muchísimas gracias, Mónica, por invitarme. Acércate más el micrófono. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando. A toda tu comunidad cubana, que es seguidora de esta radio. Sí, caramba. Y bueno, pues es un placer nuevamente estar aquí en tus micrófonos, hablando sobre estos temas tan interesantes, que aunque no se usan mucho, pero sí siempre forman parte de nuestra actividad cotidiana. Bueno, en este caso, pues vamos a tratar un tema que ya lo hemos abordado en otras ocasiones, que es un lugar aquí en la ciudad de Las Vegas, que es extremadamente simbólico e importante que se conozca y se promocione. Este lugar, para los que viven aquí en la ciudad de Las Vegas y todas aquellas personas que nos visitan, si están en el noroeste, en la parte norte de la ciudad, y también en la parte oeste de la ciudad, pueden fijarse que al este, justamente por donde sale el sol de la ciudad, o sea, sale el sol en la ciudad, hay una montaña que se ve en el horizonte, que con un poco de imaginación tiene la forma de una persona acostada o un indio acostado. En Bariloche de Argentina hay una igual. Sí, qué interesante. Pues bueno, eso teniendo en cuenta lo que nos dice uno de los famosos psicólogos austriacos, Carlos Jung, los símbolos son el lenguaje universal de la creación. Totalmente. Yo soy junguiana, curiosamente. Y entonces esta montaña es un símbolo, pues ella se encuentra al este, está orientada al norte, tiene la figura humana, como les decía, y está mirando hacia el cielo. Esta montaña se mueve, respira y habla. A ver esto, de que se mueve, sí, respira y habla como si estuviera viva. Sí, no, es que está viva. Saludamos a Chiquita Romero que nos está viendo. Sí. ¿Qué sucede? Deben todas estas personas que vivimos aquí en la ciudad y las personas que nos visitan, los turistas, tratarles de transmitir la idea de que se fijen hacia el este, hacia donde sale el sol. Porque, como les decía, la montaña esta se mueve, respira y habla. ¿Cómo se mueve? Bueno, pues independientemente en estos momentos la parte oeste de los Estados Unidos, o sea, la parte oeste de América se está moviendo para unirse con Asia, en un futuro que se convertirá en el supercontinente Amasia, o sea, todos nos uniremos. Espera, ¿cómo es esto de el supercontinente Amasia? Sí. ¿Y cuándo va a pasar esto? Sí. Porque antes estuvimos también unidos en épocas remotas, ¿o me equivoco? Sí, hay una cosa que bueno, que en este planeta en el cual estamos en estos momentos, Álvaro Castillo nos está viendo, que nos parece tan sólido, está compuesto por placas, y esas placas se han movido durante periodos de tiempo desde que se constituyó el planeta, desde que surgió hace 4.000 millones de años, y entonces esas placas asombrosamente
se han unido, o sea, todos los continentes se han unido, se han separado, se han vuelto a unir, se han vuelto a separar. La primera unión que por lo menos en la historia geológica tenemos conciencia de ello es el supercontinente Columbia. Después ese continente Columbia se separó millones de años y después volvió a unirse y fue el supercontinente Rodina. Después se separó eso y volvió después a unirse y fue el supercontinente Pangea. Pangea se separó y estamos ahora en esa separación en estos momentos, pero nos estamos uniendo nuevamente para formar un futuro continente dentro de unos cuantos millones de años, pero sí ya se sabe, porque tenemos la tecnología de la computación, que se le llamará Amasia, en que todos estaremos unidos en una sola masa de tierra. Pero bueno, vamos a la montaña. La montaña se mueve porque según trabajos de geología de aquí en la Universidad de Las Vegas, la Universidad de California, de Utah y Arizona, se considera que esa montaña se movió 80 kilómetros del Gran Cañón hasta ahí, hasta el borde de la ciudad, donde está casi a orillas de la Hollywood, la avenida Hollywood. Esta montaña se movió del Gran Cañón hasta ahí, y entonces pues ese es el movimiento que tiene la montaña se mueve, se ha movido. Respira, porque las rocas que forman la montaña sirven de purificador del aire de la ciudad de Las Vegas. Aunque la montaña la ven sin vegetación, esta montaña tiene una característica, que sus rocas reaccionan con el oxígeno y forman entonces, eliminan el dióxido de carbono que purifica el aire de la ciudad. Ah, mira. Y respira por ese motivo. Y entonces habla porque hoy en día ya tenemos la tecnología suficiente para conocer y descifrar lo que nos dicen las rocas. Es como si utilizáramos aquella frase de Lucas 19:40 que dice: si los hombres callan, las rocas hablarán. Las rocas son las que hablan ahí y describen toda una historia geológica, y no solamente geológica, sino también de otro tipo. Y entonces, pues por eso es que esa montaña se mueve, respira y habla. Saludamos a Argelia López, que nos está viendo. Cuando vos decís que ahora hay una tecnología que nos puede decir y de alguna manera sentir cómo la montaña nos habla, me estoy acordando que en la época que estuve trabajando en el Teatro Colón, que te conté antes, un equipo de acá de la NASA fue con una aparatología especial y poniendo ese aparato en una de las paredes del Teatro Colón, sobre todo del escenario central, se pudo escuchar la primera ópera que se cantó por primera vez en el... Así es. Fíjate que te estoy hablando, yo trabajé en el Teatro Colón cuando tenía 21 y hoy cumplo 74. Fíjate los años de que te estoy hablando, que fue eso. Y ya Estados Unidos tenía esa aparatología. Sí, es que miren, hay muchas cosas que no se conocen y parece que no quiere que se conozcan. Ahí está la cosa. Miren, esta montaña, para seguirle el curso de la montaña, cuando esta montaña no solamente es ella ahí, si ella también formó la ciudad de Las Vegas. Es increíble. Esta ciudad de Las Vegas, una ciudad mística, una ciudad cargada de un misterio que cuando se le profundiza en el estudio, un poco que asombra. ¿Por qué motivo? Le voy a decir, hace un tiempito atrás, un objeto procedente del espacio cayó, vino del cielo. Un objeto. El objeto se define como un asteroide, pero fíjense bien, ese objeto, como hace tantos millones de años atrás, fue el objeto que vino del espacio, el más grande que ha caído del espacio en la Tierra. Ese impacto se calificó como el impacto de Álamo, o sea, cayó en el oeste de Estados Unidos. O sea, en el oeste de aquel momento, que era territorio que existía, porque el problema es que nos perdemos en que tratamos de descifrar la historia pasada con la presente, y no tiene nada que ver. ¿Por qué motivo? Es importante saber, primero que todo, que este país, los Estados Unidos, estuvo en un tiempo dividido a la mitad, con un mar interior. O sea, como si el oeste de Estados Unidos y el este de Estados Unidos fueran cosas aparte, como dos masas de tierra aparte, y entonces dentro de ellos, separándolo, había un mar que se llama Mar Interior del West. Eso fue en un tiempo.
Aunque si vamos más para atrás, Estados Unidos, si hablamos del supercontinente Columbia, en ese momento cuando esa masa de tierra formaba una sola unidad, un solo país, por decirlo así, estaba aquí en esta parte del oeste americano, la India, Australia y Estados Unidos unidos en una misma masa de tierra que más o menos corresponde a partir del Gran Cañón hasta las costas de California. Ese territorio hubo un momento en que fue la India y Australia. Esto se puede encontrar en todos los documentos que existen. Pero bueno, cuando ese objeto del espacio cae, forma un tsunami que viene de este a oeste, cayó más o menos próximo al Gran Cañón, por ahí más o menos, si vamos geográficamente a ubicarlo ahora. Y entonces al hacer el tsunami arrastró las rocas que formaban ese supercontinente Columbia hace 1700 millones de años, las sacó del fondo de las profundidades de la Tierra, la sacó e hizo un tsunami, y entonces terminó ese tsunami precisamente en esa montaña que todo el mundo la puede ver desde la ciudad de Las Vegas. Esa montaña termina ahí formándose con eso que vino del cielo. Es más, ahí existen los residuos de eso que vino del cielo. Ahí, ¿cómo se llama esa montaña? El hombre francés, y se llama el hombre francés porque la montaña al parecer tiene oro, y una de las personas que estaba al frente de una mina de oro, o sea, explotando el oro de la montaña, los veganos en aquel momento, los que vivían aquí en la ciudad, decían, parece que es un hombre francés, porque hablaba, aunque era belga, se confundió por el lenguaje, y entonces llegó el momento que las personas decían, la montaña del hombre francés, era la mina, y se quedó, para nosotros de estos tiempos, la montaña del hombre francés, la Frimont en inglés. Alberto, sí. la energía de esta montaña del hombre francés, ¿es igual o superior la del monte Shasta en California? No, es mucho más superior. ¿Por qué motivo? Miren, porque cuando termina esa montaña ahí que se levanta ahí, el movimiento que hizo eso que vino del cielo, ese asteroide, ese meteorito o esa nave, quién sabe en aquel momento, hizo que entonces cuando termina la montaña continúa su trabajo y hace que se agriete, lo que en aquel momento era un terreno desértico completo, imagínense, agrieta entonces el valle, por decir el valle, agrieta un terreno que son 7 fallas geológicas que corrieron entonces de norte a sur. Esas fallas geológicas son las 7 fallas que se encuentran en esta ciudad. Yo una curiosidad que me daba cuando recorría las fallas, las 7 fallas, porque las conozco. Ustedes saben que sobre las fallas se construyen los templos. Por ejemplo, el templo Oráculo de Delfo, el templo, en este caso Machu Picchu, todo está sobre fallas, porque la falla tiene una característica muy especial. Esta ciudad se construyó sobre fallas, pero yo cuando recorría la falla, yo me reía porque había veces que había casas que son templos, que no se dan cuenta los que las viven, que están sobre la falla. Y entonces yo decía, si esas personas supieran que están cargándose una energía positiva, tal vez le dieran más valor a la vivienda esa. Pero bueno, escuchen, estas fallas geológicas, cuando se formaron hace millones de años, ¿qué hizo en esta zona? Bueno, pues por esa falla empezó a surgir agua, porque las fallas principalmente lo que producen es que se brota el agua. Y entonces al brotar el agua en esta zona de este valle hizo que la zona se fertilizara. O sea, con el agua, pues empezó a salir la vegetación, empezaron a venir animales y empezaron a venir los que en aquel momento habitaban en esta zona que se dice que eran los indios. Al hacer que esta zona tan popular, por una serie de elementos que ahora les voy a explicar, pues entonces la ciudad, o sea, la zona esa, que era como un oasis en el desierto, que quien venga en un avión de noche y viene volando en la oscuridad del desierto y de pronto encuentra como si fuera las estrellas reflejándose en el suelo, es la ciudad de Las Vegas que surge así. ¿Acaso uno se pregunta cómo es que esto surgió en el desierto, que lo visiten tantas personas? Es intrigante. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que al subir esa agua se hizo que esta zona del valle, fue cuando
Yo me recuerdo, yo digo que cuando Rafael Rivera, que fue el que se dice que descubrió el valle, Exacto. miró el valle, ya el valle estaba hecho. Ya el valle estaba hecho. Él lo descubre, pero el valle, ¿quién lo hizo? Le estoy explicando quién lo hizo. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente eso, sino también que de esa agua brotaba, por una reacción química que hacía el agua con el carbonato, un gas, que es el etileno, que creaba entonces adicción al lugar. Los animales y personas que venían aquí no se daban cuenta, en aquel momento que no había nada de casino, como es natural, no se daban cuenta que el lugar, además de ser unas condiciones de vegetación agradable, de las profundidades de la tierra, brotaba no solamente el agua, sino un gas también, que es el mismo gas que se dice que cuando, por ejemplo, se hablaba del oráculo de Delfo allá en Atenas, algunos decían de que no, que cómo era que ese lugar era tan atrayente allá en Grecia. Y entonces unos investigadores franceses probaron que había una falla que sí, que brotaba ese gas, pero un trabajo antes, un pastor que salía a pastorear sus ovejas. Nos está viendo Ubaldo de León en este momento. Ubaldo, bueno, bueno. Un saludo para él. Pues estas ovejas cuando salían, el pastor las soltaba y veía que corrían para un lugar y empezaban a brincar. Y aunque no había pasto, se ponían contentas. Y entonces llegaron a la conclusión de que sí, que brotaba a la superficie, pese a lo que no se podía observar. O sea, porque el terreno estaba totalmente normal, pero era un gas que brotaba a través de la tierra, era ese gas que hacía que se sintiera atraído, eufórico en el lugar. Y me parece a mí, un poco que no quiero especular, que la sabia inteligencia de hombres en aquel momento se dieron cuenta que el lugar creaba adicción, atracción. Fíjense bien. Pero aquí esto no termina. Estas fallas que son 7 fallas, a partir de la falla principal, que es la montaña, esa montaña es la madre de las fallas, que usted ve como la forma, es increíble, cuando esto se ve en todos estos planos que existen aquí en geología de la ciudad de Las Vegas. Cuando esta falla, hay una de esas fallas, y es la más interesante, la que está precisamente en Las Vegas Boulevard. Las Vegas Boulevard está casi construida completamente sobre una falla. Es cosa asombrosa. Y como una cuestión que llama la atención, la película 2012, cuando viene el avión que viene huyendo por la situación que están cayendo meteoritos y está ahí el fin del mundo, Wing, en ese caso Wing, que Wing es una runa nórdica que llama la atención, atrae por el Wing, es un mantra como decir Aum, amén, así, Wing, la falla se abre. Miren la película 2012, El fin del mundo, y van a notar que precisamente la falla de Las Vegas Boulevard, que brota. Debo aclarar que en estos momentos, como ha bajado ese manto freático, a tal punto que se ha explotado mucho las aguas de la ciudad, la reacción ya no creo que existe ese gas. Existió, pero ya en estos momentos no existe, porque ya el manto freático ha bajado mucho y la reacción química ya no se produce porque se ha explotado mucho el agua de la ciudad por la cantidad de personas que ya viven aquí. Pero se abre la falla, ahí precisamente donde está la Vega Boulevard y la de Serín, o sea, donde está el Trump, donde está el Reservoir, donde está la iglesia, que cuidado con la iglesia, es importante la iglesia, donde está el Trump y el otro hotel que está por ahí, el Reservoir. Ahí Castro, se abre esa falla. El que se para allí y quiera sentir, porque unos trabajos recientes que yo vi que la televisión hizo, ahí hay un movimiento constante de vibración de las profundidades de la Tierra. Ahí está constantemente una zona sísmica de un 2 o un 3%, pero no hay peligro, sino que la zona es mágica, no es que sea. Ahora bien, esta montaña tuvo ese proceso, que cuando cae ese objeto del espacio, es importante, que trae esas rocas que saca de abajo de la Tierra. Miren, esas rocas que están ahí en esa montaña, se llama esquisto de Vishnu. Esquisto de Vishnu, que coincidentemente, como le estoy hablando de la India, Vishnu es el dios de la creación hindú, de Shiva,
Vishnu y Brahma. La tríada hindú de los Vedas. Si quieren ir a tocar una roca que como viene desde 1700 millones de años atrás, esa roca de 1700 millones de años atrás se movió, se profundizó, donde estaba la India, volvió a formarse de nuevo, surgió el supercontinente Rodina, se volvió a separar, volvió a unirse. Quiero decirle un detalle importante ahí, Mónica, que hay veces que yo me doy cuenta que hay un error en esta visión que se tiene de esta separación y unión del planeta. Mira, cuando tú dices que se separe y une, eso no es que vaya ahora mismo la India allá y el oeste de Estados Unidos aquí. Eso no es que se mueva así. Eso va en intervalos de tiempo de millones de años. ¿Qué sucede? Que en intervalos de tiempo de millones de años, si teníamos, por ejemplo, la India y Estados Unidos unidas aquí junto con Australia y se va moviendo, en los intervalos esos de tiempo puede ser que surja en el intermedio del lugar un lugar. Por eso se dice que en el Pacífico puede haber existido tierra que surge en el momento del intervalo que va en movimiento. Entonces se habla mucho del continente Mu, el famoso, o Lemuria, en la parte del Pacífico. Pero una cosa interesante que guarda una relación muy interesante que quiero decirte a las personas que estén escuchando. Miren, cuando se habla de que los Estados Unidos estuvieron divididos a la mitad, o sea, el oeste y el este, curiosamente para el oeste se encuentra lo que le llamamos el Triángulo de Nevada. Hay un triángulo aquí, en el oeste me refiero, en el oeste el Triángulo de Nevada, el supercontinente Mu, y también, quién sabe, otras cosas más. Pero bueno, estaba la India, el supercontinente, cuando se divide esta parte de Estados Unidos, está en el oeste, está Mu y está el Triángulo de Nevada. Sin embargo, para la parte este, cuando se parte, está el Triángulo de las Bermudas y la Atlántida. Te iba a preguntar, ¿existió Bueno, realmente la Atlántida o es una leyenda si urbana? analizamos concretamente los movimientos el movimiento de las placas tectónicas, si aquí estuvo en el oeste americano, la India, cuando en un momento determinado, hace 1700 millones de años, el movimiento no es que cojamos entonces de aquí la India, la separemos allá, no, es un movimiento que va cíclicamente por periodos de millones de años. No es de asombrarse que en el proceso mismo de que va o trasladándose o va saliendo por etapa y va hundiéndose en esa misma etapa que haya salido, pues entonces haya salido en la mediación, aunque en estos momentos se sabe que hay supercontinentes debajo del Pacífico, hay supercontinentes, que haya surgido ahí una masa de tierra en un momento determinado de ese proceso, y entonces eso haya sido el supercontinente Mu, que guarda relación coincidentemente también con el Triángulo de Nevada, y la parte este, que haya sido entonces el Triángulo de las Bermudas con Atlántica. Se dice que después esas dos masas de tierra, que se habla mucho de la Atlántida y Mu o Lemuria, aunque no son lo mismo Mu que Lemuria, pero bueno, Mu y la Atlántida, dice que se enfrentaron en una lucha que fue entonces la catástrofe, qué sé yo, y entonces pues dice que fue muy serio. Alta tecnología. Sí, se habla de eso. Cristales sí, poderosos que los usaban como mecanismo de guerra. Sí. Hay una cosa importante, miren, si estamos hablando que la India estuvo unida aquí a Estados Unidos, el supercontinente Columbia, y después el supercontinente Columbia en el periodo de 1700 millones de años, que es la edad que tiene la roca esa que está ahí en la montaña, que es la roca Vishnu, y después vuelve a desaparecer ese supercontinente, pero vuelve después en periodo de millones de años, vuelve a subir otro supercontinente, donde está también, nuevamente se une también la India, Estados Unidos y Australia, que es el supercontinente Rodina, el que desaparece después millones de años, vuelve a subir el supercontinente Pangea, después desaparece Pangea, y es como estamos hoy, separados así, y en un futuro nos vamos a unir,
no es asombrarse que en un momento de esa historia haya habido una situación de lucha, de cosas que hayan surgido. ¿Por qué? Porque cuando cogemos la India específicamente, cuando cogemos los Vedas hindúes, de los libros, los Vedas son los libros más antiguos, son los libros que tratan de una serie. Se habla entonces que ya en aquel entonces existían naves extraterrestres, que casualmente la NASA lo está utilizando. Incluso en nuestra Biblia también habla de naves de fuego que surcaban y en la mitología china también. Decía. O sea que hay una historia muy interesante que es bueno investigar. Más que todo yo, cuando estoy hablando con mis colegas, lo que les digo es, mira, si solo conocemos un 5% de lo que existe, eso lo dicen los que más saben, los que son premios Nobel, te dan entonces la oportunidad de, con la imaginación, como lo decía Pereite, es más importante que el conocimiento. Si solo conocemos un 5%, creo que utilizar la imaginación para buscar nuevas cosas, nuevos entendimientos, para descubrir, es una cosa elemental. Lo único que yo utilizo es que como yo sé que solo puedo abarcar un 5%, si fuera ya una persona muy conocedora y muy ilustrada, pues entonces yo digo así, yo no niego nada y dudo de todo, aquel que me hable, porque si solo tú estás hablando y sabes un 5% de todo lo que existe, pues no pongo entonces en duda que cualquier cosa pueda ser. Entonces no puedo negar nada, solo dudar de lo que me dicen, porque en este momento, pero por eso, el negar esto me parece a mí que es más bien falta de conocimiento. Pregunta. Sí, que esto va a ser un poco, perdonen, la Iglesia Católica Apostólica Romana y una serie de... Jesús, ¿podría ser que viniese de otro plano, de otro planeta o de un plano dentro de este plano de la Tierra? Sí, miren. Sobre esta montaña Jesús. Fíjense bien, sobre esta montaña Jesús. Esa roca Vishnu es la roca más antigua que existe en el continente americano. Está ahí a flor. ¿Y por qué está a flor? Porque tenemos la oportunidad única y exclusiva de que ahí en esa montaña haya brotado esa roca de 1.700 millones de años de cuando estuvo el supercontinente Columbia y después cuando estuvo el supercontinente Rodina. Esa roca con esa historia cargada de energía llegó ahí. Pero esa roca que está ahí no solamente se establece, por ejemplo, por algunos geólogos muy prestigiosos, que muestra que es la roca del último diluvio universal. Esa roca se encuentra en estos momentos, ese tipo de roca, se encuentra a las profundidades del Gran Cañón, por donde le está pasando por encima el río Colorado. Pero no eso, sino que la misma roca donde Jesús se siente encima para coger energía, es la roca esquisto de Vishnu. Cuando se ve a Jesús hablándole a los discípulos sobre la roca, es la roca esquisto de Vishnu, que usted puede ir ahí a la montaña y tocarla. Ahí lo que tiene, la condición que tiene... Espera. Venga. Pero Jesús supuestamente se estaba sentado en una roca que quedaba en Palestina. Sí. ¿Y cómo llegó hasta acá? Sí, hay que tener en cuenta que esa roca, no es que esa roca forma todo el planeta en un momento de su historia de 1.700 millones de años. Es como decirte una cebolla que tiene diferentes capas. Esa capa tiene 1.700 millones de años. Y una curiosidad que hay en esa montaña, que es por lo que la montaña, a mí me dieron el permiso del gobierno federal, es porque las universidades de aquí de Las Vegas, la Universidad de Las Vegas y la Universidad de Estados Unidos, fueron allí a la montaña. Yo dije, bueno, casi fue profético las personas que fue. Creo que el que hizo el trabajo principal fue el profesor emérito de la Universidad de aquí de Las Vegas, Steve Ronald, amigo mío, porque estuvimos allí. Cuando fueron allí a la roca, o sea, fueron a la montaña, cosa que a mí me asombra que hayan ido a la montaña, los geólogos así, sin tener ningún tipo de elemento. O sea, no conocían nada.
Bueno, fueron allí y encontraron en la parte, aunque la roca se distribuye en toda la montaña, después de trabajo, pero fueron donde está la cabeza de la montaña, o sea, donde está la parte de la cabeza de la montaña, que es donde está la avenida Leimig. O sea, cuando usted pasa la avenida de Hollywood, continúa hacia el lago, como si fuera hacia allá, hacia el este, y un poquito adelante va a encontrar que hay un letrero interpretativo que dice entonces el sitio de disconformidad geológica. Coincidentemente, allí estuvimos hoy estuvimos allí con unos representantes del gobierno, dando a conocer que aquel lugar está totalmente abandonado, fue en un momento un lugar prestigioso tanto para la enseñanza universitaria, para las personas cultas. Ese lugar allí lo inauguró nada más y nada menos que nuestro ya fallecido ex senador Harry Reid. Yo les mostraba aquello a estas personas del gobierno, aquello destruido. ¿Por qué motivo? Porque Harry Reid estuvo allí inaugurando aquello, que allí se encuentra la roca Vishnu, fíjense, sí, pero encima de la roca Vishnu está otro tipo de roca. La roca Vishnu tiene 1.700 millones de años, que es cuando el supercontinente Columbia, y encima tiene la otro tipo de roca, que es arenisca tapaste, que es de 500 millones de años. Cuando esas dos rocas, allí mismo hay un lugar que usted se acerca a él, y entonces esas dos rocas se unen, es como si a un libro le arrancaran las hojas. Y hay 1.700 millones de años, que es la roca Vishnu, y la otra, que es la arenisca tapaste, juntas. No cuadra porque 1.700 salta a 500. Hay 1.200 millones de años que no se sabe qué sucedió. A ese lugar se le llama sitio de la disconformidad geológica. Ese lugar fue inaugurado en febrero, hace va a ser 30 años ahora, este 17 de febrero, que es este día de los presidentes, y entonces allí se construyeron monolitos que mostraban la historia geológica que había allí, una cosa asombrosa. No hay eso en muchos lugares del planeta. Y entonces, ¿qué sucede? Que el vandalismo lo destruyó y el gobierno federal pues admitió eso y arrancó esos monolitos, los destruyeron. Yo creo que eso me ha causado a mí un asombro, porque al final me han puesto en duda del por qué eso se hizo en plena complicidad con el gobierno, pese a que Harry Reid inauguró aquello allí y aquello destruido. Nosotros estamos tratando de promover que eso se haga. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que por eso es que cuando hablamos de esta roca y Jesús, esta roca estuvo en todo el planeta durante un periodo de tiempo, pero en un lugar aflora y en otro no. No es que precisamente la roca solamente aparezca ahí. Lo que tiene ahí esa montaña, que la roca que está debajo, casi decenas de kilómetros, aflora en ese lugar producto a ese objeto que vino del espacio, que la sacó de las profundidades, la trasladó hasta ahí y ahí entonces se encuentra. No es que precisamente, porque hay un detalle. Si pero no me contestaste si Jesús, aparte de sentarse ahí, venía de otro planeta o venía de otros planos dentro de la cosa dimensional de la Tierra. Sí, miren. A lo mejor te estoy poniendo en un compromiso. No, está bien. Tan parece que estamos preparados el programa. Tan parece que no hemos puesto de acuerdo tú y yo antes de no, es que la verdad que no. No, bueno, pero tan parece. Mira, este lugar, que es donde es lo que usted sabe quién se da cuenta del lugar este. Los extraterrestres. O sea, los extraterrestres. Porque hay una cosa interesante. En esa montaña se forman agujeros gusanos, portales estelares y autopistas celestiales. Wow. O sea, se forman vórtices de energía. Dichoso el que llega allí y vaya a sentirlo. O sea, yo, modestia aparte, tuve la oportunidad de sentir un vórtice de energía. Pero ¿qué sucede? Escuchen bien y por qué los extraterrestres saben de esa montaña. Al punto que yo llegué a la conclusión que si fueran a venir del espacio
al planeta, esta montaña sería el lugar ideal para recibirlos. ¿Por qué motivo? Escuchen bien, miren. Y esto ya se puede decir porque ya hoy en día, en estos momentos, creo que esto de ovnis, extraterrestres, es ya un plato, o sea, mesa bien servida. Desde que estos jóvenes en el Senado tuvieron la audiencia en el Senado, dijeron que había aquí ya conocimiento de que había algunos seres que habían sido capturados, todo esto. Bueno, escuchen bien. El detalle es el siguiente. Yo esto lo conocí al principio porque sí tuve llegó a mí esa investigación, pero fui cauteloso porque el permiso que nos ha dado el gobierno federal solo es por geología, por el sitio de conformidad geológica que le expliqué, el cual está destruido y tal vez ellos piensan que nosotros con el permiso podamos de nuevo, pero los recursos que tenemos no podemos enfrentarnos a una cosa que le corresponde al gobierno federal, porque es tierra federal. Hoy por eso discutíamos esto con estos funcionarios del gobierno federal, que tienen que atender eso porque corresponde a ellos. Eso está destruido, que parece que es un país del tercer mundo. Bueno, escuchen bien. El detalle es el siguiente. Una de las coincidencias que hay en esto, escuchen bien, que esto se supo después casi a los finales de su vida, el estimado querido amigo, en paz descanse, Harry Reid, cuando inaugura aquello casualmente, él estaba en esta cosa de los ovnis, había recibido un dinero, o sea, 20 millones, para el estudio de los ovnis. En el momento que Harry Reid estaba inaugurando aquel sitio, el 17 de febrero del 95, él ya había recibido una suma de dinero oculta, la cual después se la pasa a Robert Bigelow para que siga, para poderlo hacer como empresa privada. Entonces, ¿qué sucede? Que ya en aquel momento Harry Reid conocía claramente de ciertas investigaciones que había con los extraterrestres. Entonces, es más, como toda otra cosa curiosa también, el monolito, uno de los monolitos eso, que estaba inaugurando Harry Reid, su placa, encima donde estaba descrito todo lo que era, se había traído de la India. También parece que la India estaba colada ahí. Yo no sé qué pasa ahí lo que había. Yo no sé si la roca Vishnu, esa que tiene esa energía, ese poder, esa capacidad de según por qué se le llama esa energía orgónica, o sea que tiene una energía implícita en su interior. O sea, usted la toca y puede ser que reciba una armonía en su ADN. Y he llevado amigos allí que han sentido un poco mal, principalmente con el coronavirus, y me han dicho que han tenido tal vez alguna buena mejoría. Pero bueno, no nos está viendo Antonio Barragán. Ah, pues bien, muchas gracias. Pues miren, sobre los extraterrestres. ¿Qué sucede? Porque yo digo que esa montaña la conocen los extraterrestres y la identificaron prácticamente. Ese hecho que sucedió en Nuevo México, que se capturó una nave extraterrestre en Nuevo México, entonces, uno de esos, yo voy a narrar cómo es la historia que se narra con cierta argumentación comprobada por mí, pero bueno, voy a narrarla tal y como es para no caer en error. Entonces, esta nave de Nuevo México... Saludamos a Juanita Contreras. La saludo. Sí. Esta nave de Nuevo México, cuando cae, dice que se rescata un ser no humano. Este ser no humano es un androide, o sea que tiene la capacidad de comunicarse telepáticamente, lo cual esperamos que en un futuro lo podamos hacer. Y también tiene otra cosa que en su composición física padece de neuropatía, porque ¿qué pasa? Que se le llama que es un ser del futuro, tiene un futuro de 600 años. Entonces este ser, cuando lo llevan para el área 51, un grupo de microbiólogos empieza a trabajar con este ser para hacerle muestras, para ver cierta adaptación, o sea, también buscando un poco de energía alternativa, toda esta cosa, con la nave, toda esta cosa que se conoce, todo este movimiento. Entonces, este ser, cuando están trabajando con él, está muy afectado. A uno de los que estaba, en este caso, haciendo de las muestras, sacando de las muestras, se la balanza, telepáticamente le comunica que su cura está en la montaña. En esa montaña la fuimos, ¿no? Pues siguiendo las orientaciones de ese ser en el área 51 que había sido cogido
cuando la nave se estrelló en Nuevo México, vinieron ahí un grupo de microbiólogos, precisamente a ese sitio de la disconformidad geológica, donde está Vishnu, donde está la otra roca, Estisto Tapaste, Arenisca Tapaste, donde están los 1200 millones de años, que es una falla puede ser del tamaño casi una pulgada, pero se comunica con el centro de la Tierra, porque no se define la profundidad. Son las fallas que están en la montaña. Cuando estuvieron ahí empezaron a trabajar, sacaron muestras de la roca, esquisto de Vishnu, y comprobaron que dentro de la roca, o sea, esa roca que está ahí, dentro tiene partículas de agua, o sea, ellos le llaman elementos microscópicos. Y entonces, no es de dudarlo. Juanita mire, Contreras dice, sí. saludos cordiales desde el Caribe mexicano. Ah, bueno, pues mire qué bien, estamos leyendo. Pues mire, no es de dudarlo si esa roca está ahí, producto a que un objeto del espacio se impactó, hizo un tsunami y formó la montaña y dejó parte del objeto que vino del espacio ahí y más sacó la roca de las profundidades, que es la roca de 1700 millones de años, no es de dudar que esa roca, producto de su movimiento, tiene una carga energética. Pero además de eso, que dentro tenga partículas, o sea, elementos microscópicos que tengan cierta energía. ¿Por qué motivo? Porque también ya en estos momentos se ha podido comprobar, principalmente en Australia, en Tasmania, una zona sur de Australia, que allí existe como rocas que son las mismas rocas del Gran Cañón y que esas rocas dentro tienen como microorganismos que no se puede romper la roca porque es que no se conoce que pueda tener qué vitalidad pueda tener ese tipo de elemento que está dentro de la roca por la edad que tiene. Pero bueno, vamos al caso. Cuando vinieron estos microbiólogos aquí a la montaña, precisamente el trabajo lo hicieron ahí en la cabeza de la montaña, donde está destruido ahora, aquello está feísimo. Pero vinieron ahí, hicieron ese trabajo, vieron la roca y encontraron que dentro de la roca tenía una partículas de vida, que le denominaron también, para coincidencia con la India, la partícula Ganesh. Ganesh es, en la mitología hindú, el dios que elimina los obstáculos, que se simboliza con un elefante. O sea, ahí entonces se encontraba, o sea, se forma asombrosamente una tríada hindú que es Vishnu, Ganesh y Leimik. Leimik, en lo que es la mitología hindú de los Vedas, es la madre de Ganesh y la compañera de Vishnu. Ahí cuando usted se acerca a la roca, va a encontrar que la roca le forma una tríada hindú por los nombres. Pero estos microbiólogos que le pusieron a esa partícula, coincidentemente, que casi sería la falla, o sea, la falla esa que hay allí, pues ellos utilizaron, cuando terminaron el trabajo, vinieron entonces, trajeron un grupo de personas de percepción remota. ¿Qué cosa es la percepción remota? Este trabajo se hizo por el Departamento de Estado, por la CIA, que principalmente en la Guerra Fría, se utilizó un tipo de personas con ciertas capacidades psíquicas para conocer a distancia lo que podía suceder. Muchas personas, se han hecho mucho trabajo, principalmente el FBI, con personas de este tipo. Se trajeron un grupo de personas de percepción remota junto con estos microbiólogos. ¿Qué encontraron en esa montaña? Bueno, pues el trabajo que resumen ellos dicen así, que debajo de esa montaña existe o un objeto religioso o una nave extraterrestre. O sea, no es de asombrar que pueda haber algo de eso. Si hablamos de que diluvio universal relacionado con la montaña, hablamos de objetos del espacio que termina en la montaña y deja, porque este dato importante que deja en la montaña eso que cayó del espacio. En un evento que se hizo ahí en el Museo Atómico de Flamingo, uno de los científicos más ilustres de aquí de los Estados Unidos, en una conferencia, dijo a sí mismo, frases textuales: ese objeto que cayó del espacio dejó sus huellas en la montaña. O sea que certifican que ahí en esa montaña existe parte de ese objeto
disuelto en la montaña. O sea que eso, y eso lo corroboraron este grupo de especialistas de percepción remota, que en la montaña tiene esa capacidad magnética. La roca de por sí, el escrito de Vishnu, de por sí ya dice mucho, ya tanto el escrito de Vishnu como la arenisca Tapaste. ¿Por qué? Porque la arenisca Tapaste tiene 500 millones de años, que es cuando el supercontinente Rodina. Si esa roca ha tenido ese movimiento hasta la fecha de hoy, de millones de años atrás, es de suponer que tenga esa energía. Pero cuando usted coge allí y ve que está Vishnu, Ganesh y Leimik, coincidentemente, Leimik es la diosa de la suerte para jugar. Yo decía, si la gente, los que vienen aquí a la ciudad a jugar, si supieran que ahí se encuentra simbólicamente en la roca, he definido la compañera de Vishnu, que está ahí, la diosa Leimik, que es la diosa que es para la suerte, ahí pues encontrarían un punto ideal. Yo creo que me harían una demanda a los casinos, porque casi todo el que quería ganaría. Así que nos queda poco tiempo y sí, quiero que antes de que terminemos venga, nos digas un poco sobre el tema del doble en el tiempo futuro, la teoría de Gardien. Ay, sí. Bueno, la montaña tiene todo eso en el futuro, pero bueno, hay una realidad. La montaña está acostada, es un hombre acostado, es una simbología de lo que significa el sueño. ¿Por qué la montaña está acostada? Y llama la atención en que dice, bueno, ¿qué cosa es el sueño? Hay un trabajo que se llama desdoblamiento del tiempo, que es incubación del sueño para lograr que, en este caso, se logre realizar en la vida diurna las cosas que se pueden alcanzar y más o menos hacer un poco más de probabilidad que se logre. No puede ser que tú, por ejemplo, pienses, yo mañana voy a sacar una cosa, yo mañana voy a tener un éxito tal y sea tal y cual, se puede hacer, pero sí hay una influencia visible, y más en este mundo cuántico que actúa, la información crea la realidad, en que cuando las personas se acuestan, una cosa que es importante, bueno, las personas se acuestan, pueden incubar el sueño, ya eso sería otro programa, incubar el sueño, después en el sueño, antes de trabajarse, incuban el sueño mediante una técnica que se usa antes de acostarse, y después pues ya hacen un desdoblamiento del tiempo en el proceso mismo del sueño, que crean entonces futuro, y entonces ese futuro se potencializa cuando después amanece y empieza la actividad por el día. Eso ya está garantizado, sí, que hacen ese tipo de trabajo que lo pueden servir para potencializar el día en función de lo que logren hacer o logren incubar. Esto lo dejamos para otro programa. Sí, esto lo dejamos para otro programa. Vos tenés la licencia para poder llevar gente a esta montaña. Sí, la montaña sí. Nosotros tenemos esa licencia te la dio el gobierno, sí, te la dio el gobierno federal. federal. Es un permiso hasta 2028. Siempre con la salvedad de que es nada más hasta donde está el sitio de disconformidad, o sea, ahí en la parte de la cabeza de la montaña, en el chakra número 7. Lo más interesante de la montaña no está precisamente en el chakra número 7, que es la parte donde está el Leimik. Lo más interesante de esa montaña está precisamente en el chakra número 5, que es la garganta, que está donde termina la Washington, que es un arroyo seco, y la Washington es un arroyo que corre, que había el arroyo que corría, que termina allá donde están el Fuerte Mormón, allá en la Washington y Las Vegas Boulevard. Allá está el Fuerte Mormón. Esa Washington es como decir una arteria básica de la montaña, porque es donde está la garganta, que es el chakra 5, el chakra de la información. Un teléfono donde las personas puedan comunicarse contigo o un correo electrónico. Sí. Bueno, nada, el teléfono es 786-210-9988 y el correo electrónico es Alberto Cabrera, mi nombre, Alberto Cabrera, número 4, @gmail.com. Otra vez el teléfono más suave, sí, más lento. 786-210-9988. No me responsabilizo si alguna persona se va para el espacio. ¿Cómo es esto? Porque como se forma el agujero de gusano, según la persona y la capacidad que tenga de crear energía propia para entonces desarrollarse, y bueno, se existe allí la energía orgánica
que actúa con ese tipo de flujo para que sea tal vez la persona o tenga la capacidad de poder ahí percibir a través de ciertas capacidades psíquicas, pues encontrar allí algunas cosas que sean tal vez un poco más, porque se habla de que existe algunos elementos ahí muy sutiles. ¿Llevas grupos a ese lugar? Sí. ¿Y cuánto es el costo? Sí, nosotros pensamos hacer un costo de $25 si se tiene, si no, no es la intención de que lo que tratamos de ese dinero reinvertirlo en lo que se vaya a hacer o a lograr o acondicionar aquello para que se pueda visitar con mejores condiciones, pero no es la intención de cobrar, porque estos trabajos no son útiles que se utilicen como medio mercantil, solamente es por la motivación de que allí lo que se puede coger es capacidad e inteligencia para entender muchas cosas más que son necesarias, y que si existiera algo superior o divino en el universo, es necesario sinceramente que nos visiten. Yo decía que bueno, si existiera, si se esperara el Mesías por segunda vez, según dicen los cristianos, si se esperara el Mesías por primera vez, según dicen los judíos, si se esperara, por ejemplo, la estrella azul, la estrella Cachemira, según los indios Hopi, si existiera que se espera el 10º Avatar, según la cultura hindú, la religión hindú, si existiera eso, si existiera esos seres ya, y existieran seres inteligentes también en el universo, creo que sobran las razones, sinceramente, para que nos visiten. La actitud de tanta ignorancia que en estos momentos tenemos los hombres, que nos está llevando a la guerra, a esta situación de incomprensión, necesitamos para recapacitar en estos momentos los que habitamos este planeta, que no solo nosotros vivimos en este universo, sino que otros seres también comparten la inteligencia que nosotros tenemos. Por lo tanto, hay que pensar en que tenemos que recibir a los vecinos que tal vez nos traigan la enseñanza necesaria para comprender que estamos actuando con una ignorancia tal que es penosa. Alberto Cabrera, dejamos como ahí flotando un nuevo programa sobre la incubación de sueños y lo de los biorritmos. No, muy interesante también, muy interesante, pero allá lo esperamos en la montaña. Y así nos despedimos. Dame de nuevo otra vez tu teléfono lento. 786-210-9988, 786-210-9988, y mi correo albertocabrera4@gmail.com. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Por una Buena Vida, y de conducción la doctora Mónica Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Maravilloso programa.